profetas. Los profetas nos aventamos casi 3 meses. Nos aventamos 3 meses y hay gente que piensa que predico lo mismo, hermano. Otra vez lo mismo, pastor. No, no es lo mismo. Cada profeta es un sermón diferente. ¿Sí notaron eso, hermanos? Ok, qué bueno. Quiere decir que no vienen dormidos a la iglesia. Pónganse de pie conmigo, hermano. Vamos a, en esta mañana, hablar acerca de los dones, los talentos. Gloria al Señor que como cristianos tenemos. Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 13, verso 8, hermanos. 1 Corintios 13, 8. Y si lo tiene conmigo, lo leemos. Dice, el amor nunca deja de ser. ¿Sí? Pero las profecías se acabarán. Fíjense eso, las profecías se acabarán y cesarán, ¿qué, hermanos? Y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, subraya esa palabra, lo perfecto, porque vamos a ver en cierta manera qué es lo que significa. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, dice, entonces lo que es en parte se acabará. El primer tema de esta serie, hermano, tengo en mente son 4 sermones, 4 mensajes. El primer tema en esta mañana es cesacionismo y continuismo. Sí, ese es el tema de esta mañana. Y quizás son términos que usted no los ha oído, no sabe qué significan. ¿Qué es cesacionismo? ¿Qué es continuismo? Bueno, se los puse precisamente para que usted, hermano, aprenda también en esta mañana que se oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por la bondad, Señor, que tú nos das. Al habernos, Señor, traído a este lugar, te pedimos bendice nuestra vida y bendice nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Dame, Señor, la fuerza, dame, Señor, tu unción, tu gracia, Señor, para predicar, Señor, tu palabra como debe de ser, Señor. No como yo pienso, no como yo lo miro, no como yo siento, Señor, sino tu palabra como debe de ser. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús, mi Dios. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Tome su asiento, mi hermano. Gloria a Dios. Continuismo y cesacionismo, o a la inversa, cesacionismo y continuismo, son 2 términos. Yo creo que se los puse ahí en sus notas, lo vamos a ver. Hermano, este debate de creencia a través de los siglos, desde los siglos del principio de la teología, hermano, ha existido esta clase de debate. Y el continuismo, en primer lugar, el continuismo es aquella creencia que afirma que los dones extraordinarios, como son lenguas, profecía y sanidades o milagros, y los ordinarios continúan vigentes y que se retransmitieron a los discípulos de los apóstoles y así sucesivamente hasta nuestros tiempos. En otras palabras, el continuismo es la creencia de que los dones extraordinarios todavía siguen. Y como le menciono ahí, más adelante lo voy a volver a mencionar, los dones extraordinarios son dones de lenguas, o son los que registra la Biblia, dones de lenguas, dones de profecía, y los dones de milagros, sanidades, ¿sí? ¿Qué es el cesacionismo? Allí en su nota, el cesacionismo es aquella creencia y teología que enseña que los dones extraordinarios, lengua, profecía y sanidades de los apóstoles cesaron. Por eso se llama cesacionismo, no sensacionalismo, cesacionismo, de cesar, cesaron. Dejaron de seguir funcionando con la muerte de los apóstoles. Así es que quizás usted no lo sabe o no lo entienda, pero estas 2 creencias desde el inicio del primer siglo, hermano, han estado en contrapunta una con otra. Han estado, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? En el terreno de la batalla teológica. Si es verdad, si no es verdad, si es correcto, si no es correcto, en base a interpretaciones bíblicas, lógicamente. Cuestiones que las personas, ¿verdad?, miran o observan de la palabra de Dios. Entonces el continuismo, para recalcar un poquito más, el continuismo es aquella creencia que piensa y cree y afirma y recontrafirma que los dones todavía están vigentes, todavía existen, todavía están, como el hablar en lenguas, como el hacer milagros, como el profeta, las profecías. Usted se fija que hoy en día hay profetas, dicen, ¿verdad? Ok, el cesacionismo es lo contrario.
El cesacionismo es la otra parte. El cesacionismo dice no, eso ya no. Cuando los apóstoles murieron, hasta ahí llegó, hasta ahí terminó con ellos. Y hay varias preguntas y dice la gente, y bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros continuamos afirmando hoy en día? Bueno, vamos a ver eso. ¿Por qué el cesacionismo es congruente con la historia? Comienzo preguntando. ¿Por qué el cesacionismo es congruente con la historia? Cuando hablamos de cesacionismo, hermano, algunos piensan que estamos diciendo que el Espíritu Santo ya no opera o dejó de empoderar al creyente para la obra del ministerio. Bueno, quiero que entienda esto. Y si usted no lo sabía, pues lo va a saber en esta mañana. Y yo creo que usted lo ha oído a través de mi enseñanza y de mis predicaciones. Yo en lo personal soy un pastor maestro cesacionista. Cesacionista en el sentido de que yo creo que todo cesó con la muerte de los apóstoles. Cuando murieron los apóstoles, cesaron los dones dados a los hombres, en el sentido de que el hombre ya no tiene don de profecía, ya no tiene don de sanidad, ya no tiene don de lenguas. Todo eso terminó, cesó, quedó en el pasado. Y entonces la gente pregunta y cuestiona, bueno, pastor, entonces el Espíritu Santo ya no opera hoy en día. Eso es un error. El Espíritu Santo es Dios. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo sigue operando en la vida de la gente, sigue obrando. El Espíritu de Dios no ha dejado su poder. Él sigue obrando en medio de la iglesia, en medio de sus hijos, en medio de su gente. Amén, hermanos. Sigue operando entre la iglesia. Ok, ¿qué son y cuáles fueron los dones extraordinarios? Generalmente son reconocidos 3 clases de dones. Ahí se los puse, o creo que se los puse. 1, lenguas o lenguajes, que milagrosamente los apóstoles y varios discípulos hablaron. Quiero solamente aclarar una cosa. Cuando usted lee el capítulo 2 de Hechos, cuando usted lee en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y dice la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, los discípulos, que eran más o menos como 120 personas. Dice la Biblia que ellos empezaron a hablar en otras lenguas, ¿verdad que sí, hermanos? Ok, lenguajes. ¿Qué habla usted? ¿Cuántos aquí hablan español? Levante la mano. ¿Cuántos hablan 2 lenguajes, español e inglés? ¿Sí, hablan 2 lenguajes? ¿Cuántos no hablan ni uno? 3, ¿habla usted 3 lenguajes? Esos son lenguas. Su lenguaje, su español es un lenguaje, su inglés es un lenguaje. Eso es lo que hablaron los discípulos en el libro de Hechos capítulo 2. Eso. No hurracán saya maya. Eso no. Eso no existe en la Biblia. Eso yo quiero que usted lo empiece a entender. Eso no existe en la Biblia. Esa clase de galimatías no están en la Biblia. Eso es otra cosa. Lo que hablaron los discípulos y los apóstoles en el capítulo 2 de Hechos fue lenguajes. Quiere decir que milagrosamente, por eso puse ahí que las lenguas era un don milagroso, un don extraordinario. ¿Por qué? Porque lo he explicado muchas veces. Una persona que habla español milagrosamente empezó a hablar ruso. Milagrosamente empezó a hablar alemán, milagrosamente empezó a hablar japonés, milagrosamente empezó a hablar otro lenguaje sin haberlo estudiado. Eso es un lenguaje, eso es un don milagroso. Ese es el poder de Dios, porque déjeme decir una cosa, eso es poderoso, ¿verdad, hermanos? Eso es poderoso, eso es algo sorprendente, al grado tal que si usted lee el capítulo 2 de Hechos, dice la Biblia que los que estaban ahí alrededor al escuchar el estruendo y fueron a la casa, dice la Biblia que miraron y dijeron, oye, ¿qué? ¿Y estos dónde aprendieron nuestro lenguaje medo, persa? ¿Y eso lenguaje dónde lo aprendieron? Si son nativos de aquí. Ah, bueno, porque el Espíritu de Dios los había empoderado para hablar otro lenguaje. Cuando Jesús le dijo, ustedes me serán testigos en toda la tierra, Jerusalén, Samaria, Judea y todos los confines de la tierra, ¿cómo lo iban a hacer sin entender y aprender otros lenguajes? Por eso el Espíritu Santo los empoderó con un poder milagroso de hablar otro lenguaje. Imagínense que el Espíritu de Dios en este momento me hace hablar alemán. No, hurracán saya maya, no, alemán. Y entonces está uno al lado interpretando mi alemán al español para que ustedes entiendan mi mensaje que estoy dando. Eso es milagroso. Eso es poderoso.
También sanidades y milagros. Esos dones de sanidades y milagros existieron con esos hombres. Eran poderosos, visibles, palpables, reales. Reales. Cuando estoy hablando de milagros reales, en el momento que se imploraba el poder del Espíritu Santo, estamos hablando de poder, de milagros reales. Milagros reales en el sentido de que un ciego, un adulto que estaba entre ellos, que había sido ciego toda su vida, hermano, por el poder de Dios recibía la vista. Un paralítico por el poder de Dios recibía, hermano, el poder y se enderezaba, se levantaba sobre sus pies. Esa clase de milagros. No que te duele el estómago, no que te duele la cabeza. Esos no son milagros. Te duele el estómago, toma Pepto-Bismol y se te quita. Te duele la cabeza, tómate 3 Tylenol y se te quita. ¿Sí? ¿Estaba aquí conmigo? ¿Te duele la muela? No estás pidiendo lo que te pongan una muela de oro. Ve al dentista y que te la quiten, y que te pongan un relleno, que te pongan un root canal y se termina el problema. Pero no, el sensacionalismo va muy lejos. El sensacionalismo ha cometido gravísimos errores. Y se los voy a explicar a través de esto. Las profecías. Esos eran profetas. Esos eran profetas, hermano. Aquellos profetas cuando decían así dice el Señor. Como fue Ágabo en el libro de Hechos, como fue Pablo también, como fueron los apóstoles que hablaron la palabra, hermano, en una manera profética. Vamos al punto número 1. Los apóstoles fueron únicos y se necesitaban dones extraordinarios para autentificarlos. Los apóstoles fueron únicos, hermano, únicos. Únicos fueron los apóstoles. Y se necesitaban dones extraordinarios para autentificar que ellos eran los apóstoles. Dice 2 Corintios 12:12. Fíjense lo que dice 2 Corintios 12:12. Dice, con todas las señales de apóstol. Fíjense cómo dice de apóstol. No dice de discípulo. No dice de cristiano. No dice de creyente. Dice de apóstol. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol necesitaba señales. El apóstol necesitaba señales, y dice ahí que han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Los apóstoles tenían el poder del Espíritu Santo para hacer señales, prodigios y milagros. Y también eso eran señales que autentificaban su grande poderío. Hace 2 años, un apóstol muy famoso sudamericano que está en Miami. Ahí está el hombre, juntamente con su esposa, que le faltan 2 tornillos a su esposa porque también se cree profeta la señora. Ese hombre hace 2 años dijo, así lo dijo claritamente, que se convierten en una burla estos hombres, porque es lo que son simples marionetas de nada. Y dijo este hombre, para Rusia 2018, Argentina va a traer la Copa Mundial aquí a Argentina. Argentina salió en la primera ronda, hermanos. Una patada y lo mandaron para su casa, igual que a México, ¿verdad, hermanos? Escúcheme, pero esos hombres profetizan como contar chistes. Les voy a hacer una pregunta, ¿qué pasa cuando un profeta dice algo y no se cumple? Bueno, en el Antiguo Testamento tenía que ser ¿qué? Apedreado. En el Nuevo Testamento simple y sencillamente dice el Señor, no lo tengas por profeta, el tal es mentiroso. El tal es falso. Pero la gente en su sensacionalismo dice, no, espérese, pastor, no, eso no importa. Los profetas fallan, ¿de veras? Enséñeme en la Biblia un solo profeta que haya fallado una profecía. Uno solo. Uno. Que haya dicho, así dice el Señor y no se cumpliese. Uno solo. El Señor dijo claramente, el tal profeta que profetiza en mi nombre y tal profecía no se cumpla, aniquílenlo. Que le den gracias a Dios todos estos hombres que no estamos bajo la ley, ¿verdad, hermanos? Que le den gracias al Señor que no estamos bajo la ley. Pero hay gente que les cree, que sigan creyendo. Que le sigan creyendo. Vamos adelante. Exigir señales es hermano, parte de algo que se ha convertido desde el inicio en una demanda a los siervos de Dios. Como Moisés, ¿se recuerda cuando se presentó ante Faraón? El Faraón le exigió señales.
Oye, tú dices que deje ir a tu pueblo, pero ¿por qué? ¿Quién te mandó? Pero el gran yo soy me envió y me dijo, deja salir a mi pueblo. No, pues no lo voy a dejar salir, ¿de veras? ¿Cuántas señales hizo? 7 señales que destruyó Egipto, hermanos. Cada una de ellas. David, Elías, Eliseo, a Jesús mismo le exigieron señales, hermano, de que él venía de Dios. En Mateo capítulo 12, hermano, a Jesús le dijeron, muéstrenos señal. Entonces vemos que como el pueblo de Dios, la gente del mundo es incrédula, Dios tuvo que empoderar a sus discípulos, a sus apóstoles, para que ellos hicieran señales milagrosas, hermano, y pudieran autentificar que ellos provenían de Dios. Hechos capítulo 19, verso 11, mira lo que dice, Hechos 19, 11, y hacía Dios milagros extraordinarios, ¿por mano de quién, hermanos? Por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ese es el poder de Dios. Esa es la autentificación de estos hombres de Dios. Esos hombres hacían señales, prodigios, enfermos, al grado tal que agarraban sus pañuelos. La forma era que agarraban los pañuelos de la gente. Por ejemplo, si estaba una persona enferma, generalmente se le ponía un pañuelo a un lado con lo que se limpiaba el sudor, lo que sea, y ese pañuelo era llevado ante el apóstol, o era llevado cuando el apóstol pasaba. Con el simple hecho de tocarlo, se lo llevaba al enfermo y el enfermo se levantaba, era sano, hermanos. Pregunto, ¿no es eso poder? Hermanos, ¿no es eso poder? Eso es poder. Eso es poder. Los últimos milagros, continúa adelante. Los últimos milagros de sanidad sucedieron alrededor del 58 después de Cristo, en la isla de Malta, hermanos. Vamos al último capítulo de los Hechos, hermano, el capítulo 28. Capítulo 28, verso 7, mira lo que la Biblia dice. ¿Lo tiene? En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber, ¿qué, hermanos? Le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran, ¿qué, hermanos? Sanados. No se iban igual, no, eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Usted sabe que este milagro que usted está, o estos milagros que usted está viendo aquí en el capítulo 28 de Hechos, hermano, ¿usted sabe que estos son los últimos milagros que están registrados en toda la Biblia? Estos son los últimos. Ya no hay ningún registro de algún milagro más hecho por los apóstoles o por algún otro discípulo allí. No hay ningún registro más. Lógicamente en ese periodo sucedieron muchos, pero después de aquí no hay registro de ninguna otra clase de señal. Estas señales, hermanos, dejaron de existir con los apóstoles, y no hay prueba bíblica de que algún hombre después de ellos hubiese hecho esta clase de milagros y prodigios. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón creemos que los milagros y esa clase de prodigios y las lenguas dejaron y cesaron? ¿Cuál es la razón, hermanos? Bueno, la razón más entendible, la razón más congruente que hemos encontrado a través de todo lo que estudiamos, es que Dios ya había confirmado el mensaje del evangelio, por el cual se predicaría a todas las naciones, y todo aquel que creyera sería salvo. Porque debe ser una cosa, hermano, somos salvos por oír el mensaje del evangelio, o somos salvos por ver milagros. Por oír el mensaje de la palabra de Dios. Eso dice la Biblia en 1 Corintios 1:21, claramente dice que Dios le place salvar al hombre por la locura de la predicación. Entonces,
Somos salvos cuando escuchamos la palabra de Dios. Y déjame decir una cosa, hermano. Somos salvos solamente cuando, incluso hasta cuando Dios le place en eso, ¿verdad, hermanos? Porque hay gente que escucha la verdad y aún así no son salvos. No llegan a la salvación, no llegan a la vida eterna. Entonces, como el mensaje ya estaba predicado, ya estaba establecido, lógicamente Pablo ya había empezado a escribir las cartas pastorales, las cartas a la iglesia. Pedro ya había escrito sus cartas, Juan ya había escrito sus cartas, Judas, Santiago ya habían escrito sus cartas. Ya estaba completándose, hermano, el canón del Nuevo Testamento. Ya se estaban completando las 20 y tantas epístolas que están aquí. Juan estaba a punto ya de escribir el libro de Apocalipsis. Ya se estaba completando. Como ya se había completado, entonces este libro o este canón de 20 y tantas cartas del Nuevo Testamento no se necesitaba ninguna clase de señal más, ninguna clase de lenguas extrañas. Ya no se necesitaba ninguna clase de lenguaje, no se necesitaba ninguna clase de manifestación milagrosa, porque ya estabas completado el canón que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento. Continúa adelante, punto número 2. Los apóstoles no mencionaron los dones extraordinarios en las últimas cartas. ¿Usted sabe eso, iglesia? Por ejemplo, Pablo escribe de dones, escribe solamente en la primera carta de Corintios, que fue una de las cartas más tempranas que se escribió. Y habla en parte en el libro de Efesios, si no me equivoco, que es la segunda carta escrita en los tiempos más tempranos. Póngame atención en esto. Pero en los tiempos posteriores, ninguno de los apóstoles menciona dones. Juan, Pedro. Hermano, Pedro no fue el apóstol llamado por Dios para predicar el evangelio. ¿No fue el que el Señor Jesús no le entregó las llaves del evangelio? ¿Me va siguiendo, hermano? Pero ¿por qué no menciona los dones? ¿Por qué no menciona dones? ¿Por qué no menciona lenguas? ¿Por qué no menciona prodigios, milagros? ¿Por qué no menciona eso? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué no los menciona? Lea la primera y segunda de Pedro. Él jamás menciona dones, talentos, no menciona ninguna clase de dones milagrosos. ¿Por qué no menciona eso? ¿Por qué Juan el apóstol, incluso ni en Apocalipsis, ni en primera, segunda de Juan, hermano, por qué no pronuncia los dones y milagros? ¿Por qué no los pronuncia? Usted ha leído la primera, segunda y carta de Juan, ha leído todo el Apocalipsis. ¿Dónde están los dones? ¿Por qué ya no los mencionan? ¿Por qué Judas no menciona los dones? ¿Por qué Santiago el apóstol no menciona los dones? ¿Por qué no habla de lenguas? ¿Por qué no? ¿Por qué nada más Pablo en el capítulo 11, 12, 13 y 14 de Primera de Corintios menciona las lenguas? ¿Por qué nada más allí? Y después de ahí todo eso desaparece. Hermano, no somos nuevos en esto. No somos amateurs en esto. Lea la escritura en un contexto completo y usted no va a encontrar jamás en ninguna otra porción de las escrituras el hablar en lenguas. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué? Bueno, en palabras sencillas se lo voy a decir. Aquí, Primera de Corintios fue escrito en el 55 después de Cristo. Romanos, el libro de Romanos fue escrito en el 56 después de Cristo. Efesios fue escrito en el 60-62 después de Cristo. Son las cartas únicas donde se mencionan los dones extraordinarios. Después de ahí, hermano, ninguna otra porción de las escrituras vuelve a mencionarlo. ¿Por qué vuelvo a decir? Simple y sencillamente porque el mensaje principal de toda, hermano, la redención para la gente que llegarían a ser salvos, no son los dones. No son los dones. Es simplemente el mensaje del evangelio. Jesús murió y resucitó y el que creyera será salvo, hermanos. Pedro en el año 64 escribe, no menciona los dones. Juan en el año 90-95 escribió y no menciona los dones. Santiago en el año 44-45 después de Cristo, estoy leyendo de años,
Santiago en el 44-45 no menciona de los dones. Judas en el año 69 después de Cristo no menciona los dones. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque en realidad los dones no es un tema central del Evangelio. Los dones no es un tema central del Evangelio, aunque hay movimientos que hacen tema central de eso del Evangelio. Al grado tal, escúcheme hermano, al grado tal, qué tremendo, pero escúchame, póngame atención, al grado tal que te dicen que si tú no hablas en lenguas, tú no tienes al Espíritu Santo. ¿Ha oído usted eso? Déjeme hacer una pregunta, ¿y qué de los mudos? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le haría un mudo para manifestar que es lleno del Espíritu Santo? Con señales de mano. ¿Cómo le haría? Si entiende hasta qué tanta congruencia llega a tales enseñanzas, hermano. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ama la palabra de Dios. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Una persona que ama a Cristo con toda su mente, fuerza y corazón. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Porque el Espíritu es a lo que te lleva a su verdad, ¿sí o no, hermanos? En ese punto, ¿no dice la Biblia que el Espíritu Santo vendrá y nos guiará a toda qué? Hermanos, ¿a toda qué? A toda verdad. Entonces, como el Espíritu Santo está en mí, y dijo este profeta que Argentina sería campeón del mundo en el 2018. Ya pasó el 2018, de hecho acaba de terminar el mundial y no fue campeón Argentina, no llegó ni a la primera ronda. El Espíritu Santo en mi vida me dice que ese hombre es un falso, un mentiroso, es un falso maestro, un falso profeta. ¿Me explico, hermano? Usted tiene que conocer la palabra de Dios para que nadie se lo cuentee, incluso yo mismo. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Incluso yo mismo, dijo Pablo, si yo o un ángel del cielo les predica otro evangelio, el tal sea maldito, anatema. Pero la gente no pone atención, llegan así a dormirse, ¿sí? A perder su tiempo, no prestan atención. Oh, tú sabes que en la iglesia tenemos un profeta y profetizó, pero se equivocó. Ah, pues déjalo, pero es un don del Espíritu Santo. Mentira. Mentira, los dones de Dios, como son de parte del Espíritu Santo, son infalibles. Tienen que ser infalibles. ¿Por qué? Porque, escúchame esto, hermano, póngame atención. Todos los que escribieron la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, ya acabamos de terminar una serie de los 12 profetas menores. Moisés escribió el Pentateuco, los 5 libros del principio. Samuel escribió primera, segunda Samuel, primera, segunda de Crónicas. Josué escribió también el libro de Josué. David escribió los Salmos. Salomón escribió Eclesiastés. Jeremías escribió su libro profético y Lamentaciones, y así. En el Nuevo Testamento, Pablo escribió el 70% del Nuevo Testamento, Juan otro tanto, Pedro otro tanto, y le pregunto esto: ¿cuál de todos ellos cometió un error en las profecías escritas? Enséñeme uno. ¿Me estoy explicando, hermanos? Escúchame. Por cuanto la palabra de Dios es infalible porque no contiene error. No contiene error este libro santo. ¿Sabe por qué no contiene error? Porque Dios inspiró a los hombres para que a través de su poder y su Espíritu Santo escribieran esto. ¿Me va siguiendo? Entonces hoy en día hay una bola de miserables que se creen profetas y apóstoles que fallan y fallan y fallan y fallan y fallan y fallan y siguen fallando y van a seguir fallando. Pero hay una bola de borregones que les creen. Gente ciega que les creen. ¿Sabes qué? Que les sigan creyendo. Por cuanto han despreciado la palabra de Dios, la palabra profética infalible, desprecian esto y le creen más a un hombre falible de los profetas presentes, que son todos farsantes, se merecen creer a esos errores por cuanto desprecian al Señor en su palabra. Este libro para mucha gente se le hace ya poco. Se le hace poco.
A mí me han llamado y me han dicho, es que yo estoy buscando, pastor, palabra fresca de Dios. ¿Y tu Biblia? Así me han llamado, pastor, es que yo ando buscando palabra fresca de Dios. ¿No lees la Biblia? ¿No lees tu escritura? ¿Que no lees la palabra de Dios? Vamos adelante, punto número 3. El don de lenguas, para un poquito más meternos en este tema, el don de lenguas era una señal para los inconversos y que Dios salvaría a muchos del mundo. El don de lenguas, vuelvo a repetir, era una señal para los inconversos, hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, verso 20. Fíjense cómo el apóstol Pablo comienza. Hermano, tráeme otra, por favor. Fíjense cómo comienza el apóstol Pablo. 1 Corintios 14, 20. ¿Lo tiene conmigo? Hermanos, ¿no sean qué? Otra vez, ¿no sean qué? ¿Por qué comienza el apóstol Pablo tratando como niños a la iglesia? ¿Por qué los comienza tratando como infantes? Qué raro, ¿verdad? No hay ninguna rareza. Es simplemente lo que Pablo está diciendo en el contexto. Fíjense lo que dice. No sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. El 22, fíjense lo que dice el 22. Dice, así que las lenguas son por señal, ¿no a quién? Sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dice, hermanos? Gracias, hermano. ¿No dirán que están locos? No lo dije yo cuando dicen amén. Porque hay gente que me mira, no, el pastor es bien duro. No, yo no lo estoy diciendo, lo digo Pablo el apóstol. Él lo dijo, dice, si entran, están todos reunidos como iglesia. Se reúnen todos en un solo lugar como iglesia y hablan todos en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que están locos? En otras palabras, quiero que entendamos el contexto. Pablo está hablando que en ese momento el don era legítimo en hablar lenguajes. Y es una verdad. Si nosotros aquí empezamos a hablar cada uno en un idioma distinto, póngase a pensar, y que todos empezamos a hablar al mismo tiempo un lenguaje distinto, chino, francés, japonés, alemán, ruso, imagínense que cada uno hablamos un lenguaje diferente. Y entra un indocto, dice la Biblia, o un incrédulo, una persona que no tiene a Dios, no conoce a Dios, no sabe nada del evangelio, nada. ¿Qué va a decir? ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Qué están hablando? ¿De qué se trata todo esto? Mire, hermano, fíjese. Si con el don legítimo de hablar otros lenguajes, Pablo dice, no lo hagan porque van a decir que están locos. Ahora imagínense que todos nos agarramos hurracán, saya, maya, arriba, abajo, cucaramácara, títere. Pues imagínense que todos nos agarramos así. Peor la situación. Peor la situación. Porque entonces los incrédulos que no conocen a Dios van a decir, ¿qué les pasa? ¿Qué le sucede a esta gente? Ahora diremos nosotros, pues esa no es nuestra culpa, pastor. A mí el Espíritu Santo me toma, me llena y yo me suelto y yo le doy y soy libre y a mí qué me importa. ¿Qué acaso no oíste que el apóstol Pablo también dijo, si alguno habla en lenguas y no hay un intérprete, cállese la boca y hable para con Dios? ¿No has leído eso? Pero a mí qué me importa. A mí el Espíritu Santo me atacó, me tomó, me arrebató y yo... Están mal, dice el apóstol. Ahora, el punto aquí que quería dar a entender, dice en el verso 22, lea el verso 22, dice que las señales son para los incrédulos, no son para los creyentes. Mas en cambio estas creencias dicen que la señal del Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua, ¿sí o no, hermanos? Pero entonces, ¿cómo vamos a demandar una señal que la Biblia dice que no es para nosotros?
Si alguien demandase una señal, son los incrédulos, porque esa señal de hablar en lengua sería para ellos, no para los creyentes. En otras palabras, si el Espíritu de Dios está en tu vida, yo no te tengo ninguna demanda o algo que demandarte de una señal del Espíritu de Dios en tu vida, ninguna, porque esa es una señal para los incrédulos, no para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, vemos, hermano, que el don fue dado para que, vuelvo a decir, ¿por qué? Porque es glorioso. ¿Por qué es glorioso? Bueno, porque era glorioso ese don extraordinario. Porque, por ejemplo, en esta nación, en este país, si usted bien se fija, es un país, hermano, multicultural. Es un país multicultural. No piense que nada más es de gringos y mexicanos. No, hermano. Aquí en este país hay chinos o no. Alemanes, franceses, de todas las razas, ¿sí o no, hermanos? Lo que pasa es que esas gentes, esas personas, si usted bien se fija, alemanes, ¿dónde va a encontrar un alemán aquí en Bakersfield? Para ellos su cultura son otros lugares. Por ejemplo, usted va a Chicago, hay zonas de pura gente italiana, hermanos. Pura gente italiana, no hablan español, no hablan inglés, italiano, hablan solamente italiano. Ok, lo glorioso del don, el poder del milagro del don de lenguas era que si el Señor me mandaba a ese lugar, hermano, milagrosamente yo tenía que hablar italiano y milagrosamente tenía que haber alguien que interpretase, o viceversa. Escúcheme, viceversa. En el sentido de que yo hablaba en español y había alguien que milagrosamente interpretara mi español al italiano. ¿Sí me expliqué, hermanos? Eso era el poder de Dios. Ahora, aquí va otra cosa aún más lógica, más congruente y más gloriosa. Pregunta, hermanos. ¿No hoy en día hay muchos intérpretes ya? Hermano, ¿usted sabe que la Biblia ha sido interpretada casi todos los lenguajes de la tierra? Pregúnteme qué nación no tiene una Biblia en su propio lenguaje. Una sola. Una sola nación que digan que, por ejemplo, vamos a Croacia, allá en Europa, y digamos, oye, búscame una Biblia en idioma croata. No, aquí no tenemos, no las conocemos. ¿Qué nación puede hacer eso? Dios, hermano, por su poder se estableció el Evangelio, y después por su poder, a través, hermano, de la obra del Espíritu Santo, ha ido convirtiendo a los hombres de Dios para que traduzcan, interpreten y plasmen en libros, hermano, en un libro, la palabra de Dios en el lenguaje natural de cada nación. Es lo que hizo Martín Lutero cuando se convirtió al Señor. ¿Sabe lo que hizo él, hermano? Este alemán, cuando se convirtió, lo primero que hizo fue traducir la Biblia, el Nuevo Testamento, del latín, que era el lenguaje original que estaba escrito, traducido del latín al alemán. Y no solamente eso, usó la imprenta de Gutenberg para, hermano, hacer copias del Nuevo Testamento al lenguaje alemán. Y toda la gente podía tener en sus manos un Nuevo Testamento. Eso es el poder milagroso de Dios. ¿Qué lengua ni qué 8 cuartos? No se necesitaba solamente hombres que pudieran interpretar el lenguaje para que ahora esa Biblia, esa palabra de Dios, pudiera llegar a nosotros. Usted podía tener una Biblia en sus manos. Eso ha sido el poder milagroso de Dios. Isaías, hermano, en el capítulo 28 ya había profetizado que Dios dejaría una señal al Israel incrédulo, hermano, del Mesías y del Espíritu Santo. ¿Y cuáles eran? Las lenguas. El pasaje que acabamos de leer, cuando dice Pablo allí en el verso 20, 21, dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo. Se está refiriendo a Isaías 28, hermano, que Dios traería otro lenguaje. Punto número 4. Predicar edificaba más que hablar en lenguas y cualquier milagro, hermanos. Predicar edificaba más que hablar en lenguas y cualquier milagro. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, verso 1. 1 Corintios 14, 1 dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo, ¿qué hermanos? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie ¿qué? Nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, entendemos que hablar en lenguas es que usted sabe un lenguaje que nada más usted sabe y usted está recibiendo la edificación a su vida. Es como entre nosotros, un chino en chino. Se viene un chino aquí, está el chino ahí y empieza a orar a Dios. Ese chino empieza a orar a Dios. Nadie de nosotros le entiende. Como no hay intérprete que lo interprete ese chino, pues entonces ese chino está orando para con Dios y él. Y lo que él está hablando con Dios en su idioma para nosotros es un misterio. Es como que usted va a China, nadie le entiende su español. Pero usted dice, aquí estás, Padre mío, yo voy a orar a ti, ¿sí o no, hermanos? Y entonces los chinos lo miran y dicen, ¿qué estará hablando? No sé qué está hablando en un lenguaje, pero él y Dios están hablando, es lo que dice Pablo aquí. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora dice, pero el que profetiza, ¿a qué se refiere con profetizar? Bueno, la interpretación más correcta de la palabra profetizar en el Nuevo Testamento es predicar. Predicar. Profetizar es la misma palabra que se usa para predicar en el griego original. Una persona que estaba profetizando está predicando. Continúa adelante. Los que hablaban lenguas hablaban a Dios y nadie les entendía. Como dice en el verso 2, los que profetizan, de la palabra griega prometeo, es expresar mensajes inspirados. Servían, como dice allí, hermano, en el verso 3, para edificación, exhortación y consolación. Por lo tanto, la profecía, hermano, o la predicación a lo que Pablo el apóstol se refiere, cumple esta función. Fíjense cómo Pablo pone en esos versos, hermano, una cosa contra otra. Del don de lenguas, dice en el verso 1, fíjese lo que dice en el verso 2, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende. Pero el profetizar, fíjese el glorioso poder del profetizar o el predicar, edifica, exhorta y consuela. Por eso es mejor profetizar, predicar, que hablar en lenguas. Las lenguas fue un don extraordinario que se necesitó en aquel tiempo, porque estábamos hablando de tiempos primitivos, tiempos donde, hermanos, ¿dónde estaban las universidades? En los tiempos de Cristo. Le voy a preguntar, ¿usted ha pensado alguna vez qué tan rudimentario era esa etapa y ese tiempo, hermano? ¿Cuántos están aquí conmigo, hermanos? ¿Sí me está entendiendo? No había estudios, no había estudios superiores, no había estudios de lingüística, no había estudios que hicieran a las personas, hermano, políglotas, personas que pudieran hablar diferentes idiomas. No había esa clase de escuela. Todo ha venido progresivamente, hermano, avanzando para que el mensaje de Dios se establezca y se pueda predicar con claridad a toda la tierra, a todo el mundo. Las lenguas necesitaban interpretación. En tiempo pasado necesitaban interpretación. Dice ahí mismo el capítulo 14, verso 5. ¿Viste lo que dice el verso 5? Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaran en lenguajes. Quisiera que todos pudieran hablar otro lenguaje. Pregunto, iglesia, permítame ahí. ¿No es mejor hablar dos lenguajes que uno? Hermanos, a mí no escucharlo muy convencido. No, yo no quiero aprender inglés. Pregunto, ¿no es mejor hablar dos lenguajes que uno? ¿Qué tal 3? ¿Qué tal 4? Imagínese que usted hable fluido español, inglés, alemán, chino y francés. ¿Qué usted piensa de una persona que habla 4 idiomas, 5 idiomas? ¿Qué usted piensa?
Ese es un burro. ¿Qué piensa usted de esa persona que habla 5 idiomas? Calidad de educación, ¿verdad, hermanos? Que de hecho, usted sabe, los europeos, usted escucha a un europeo, por ejemplo, ahorita que está el mundial, usted escucha a un europeo hablar español, hablar inglés, habla francés, alemán. Y no quiero pasarme para este continente, amén, hermanos. ¿Qué piensa usted de una persona que habla lenguajes? Que habla 2 idiomas, 3 idiomas, ¿qué habla? ¿Qué piensa? ¿Se ha educado, sí o no? ¿Se ha preparado? Pero una persona que nada más habla un solo lenguaje, usted está hablando de una persona perezosa para estudiar. Perezosa para estudiar. Yo les he tirado muy duro a través de esto. Nuestra cultura es así. Nuestra cultura es así, hermano. No nos gusta leer, no nos gusta estudiar. Pero imagínese que Dios te puede usar para que lleves el evangelio a otros lugares a través de un lenguaje que puedas aprender. Continúa adelante. Dice Pablo, vuelvo a leer el capítulo 14, verso 5, dice, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas. O sea, dice Pablo, yo quisiera que hablaran otros lenguajes, pero más que profeticen. Dígalo conmigo, más. Pero más. ¿Sí? Porque mayor es el que profetiza, o sea, el que predica, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba, ¿qué, hermanos? Edificación. Para que la iglesia reciba edificación. ¿Por qué Pablo exhorta a que si piden un don que sea el de profetizar, hermano, sea el de predicar por encima del de lenguaje? ¿Por qué Pablo pide eso? Yo quiero que hablen lenguaje, yo quiero que hablen español e inglés. Bueno, vamos a decir en aquel tiempo, yo quisiera que hablen ustedes griego y hebreo. Yo quiero que ustedes hablen griego, hebreo y arameo. Y persa también. Y que también hablen el lenguaje de los cananeos. Es bueno. Que hablen el lenguaje de España. Porque en aquel tiempo y España ya era una nación y se hablaba español. Y el apóstol Santiago, si no me equivoco, fue uno de los apóstoles que fue enviado a España a predicar. ¿Sabe qué fue a España? ¿Sabe qué fue a España? A llevar el evangelio. ¿Cómo lo iba a llevar? Lógicamente por el poder del Espíritu Santo, interpretando o él mismo hablando el lenguaje español, siendo un hebreo de pura cepa y yendo a España a predicar el evangelio, hermanos. Todo eso era el poder de Dios. Pero dice Pablo, si hablan lenguas está bien, pero créanme que tengo un deseo mayor en mi corazón y en mi vida: que profeticen, que prediquen, que hablen la palabra de Dios. Hermano, ¿quiere que te diga una triste realidad? Mucha gente dentro de las iglesias hablan lenguas, urra, kanda, saya, maya, pero no le hablan a su vecino en su idioma el evangelio de Cristo. Eso es una vil desgracia. Y sucede para nosotros. Si tú no predicas el evangelio, hermano, Dios te pedirá cuentas, ¿o no? ¿Hermanos? Porque una luz no se pone debajo del cajón, se pone arriba para aquel hombre. Dice el capítulo 13, verso 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Por qué Pablo pide que hablen, que profeticen en vez de hablar en lenguas? ¿Por qué? Porque dice Pablo claramente en el capítulo 13, verso 8, que las lenguas, los lenguajes ya no serán necesarios. ¿En qué sentido? No que nos quedaremos mudos, en el sentido de que ya no habrá necesidad de intérpretes, porque la Biblia será interpretada a tales lenguajes. Pablo estaba visualizando eso, hermano. Póngame atención, él como un profeta de Dios estaba visualizando que la palabra de Dios iba a ser interpretada y escrita para que otros la pudieran leer en idiomas. Usted sabe que cuando Pablo escribía sus cartas, escúcheme, ¿sabe que cuando Pablo escribía sus cartas, sabe cuál era una de las recomendaciones que él daba? Lean esta carta a todos los hermanos. Entonces, lógicamente, Pablo, como un hombre sumamente preparado y estudiado, digo, espérate, tantito, bueno, yo se los estoy escribiendo en griego, pero ¿qué tal si ahí hay un hermano que no habla griego, que no lee griego? ¿Cómo le haremos? Oh, ya sé,
Si hay alguien ahí que puede interpretar esta carta a otro lenguaje, háganlo. Por eso las lenguas ya no son necesarias, porque lo que sucede es la escritura, la palabra de Dios escrita en otros lenguajes, hermanos. Punto número 5. Los padres apostólicos y grandes teólogos comentaron que las lenguas cesaron. Los padres apostólicos y grandes teólogos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Los padres apostólicos son los discípulos próximos a los apóstoles, hermanos. Los discípulos próximos a los apóstoles. Por ejemplo, Clemente de Roma. Clemente de Roma, en el año 100 después de Cristo, este Clemente de Roma fue un discípulo de Pablo, hermano. Él nunca en sus escritos habló acerca de dones extraordinarios, jamás. Y hay libros todavía recuperados de Clemente de Roma. Juan Crisóstomo en el 344 después de Cristo. ¿Tiene esas notas ahí con usted, hermano? ¿Sí las tiene ahí? Ah, qué bueno, para que las guarde como y usted puede investigar quiénes son esos hombres. No, hoy en día, hermano, qué bueno que tenemos a Google, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos están aquí? No nada más para que pregunte quién va a ganar el mundial. También para que pregunte quién es Juan Crisóstomo. En el año 344 después de Cristo, hermano, él atestiguó que esos dones ya no existían. En el 344, Agustín de Hipona, que es después de Pablo el segundo teólogo más grande que ha dado la historia, en el 354 después de Cristo, también aseguró que los dones habían cesado, ya no estaban entre la iglesia. Teodoreto de Ciro, en el 395 después de Cristo, aseveró que esos dones habían dejado de existir, hermano. Ya no existían. Y los más grandes teólogos de la historia, Juan Calvino, Martín Lutero, John Owen, Matthew Henry, es un hombre que escribió un diccionario y comentarios extraordinarios, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones, R.C. Sproul y muchos grandes teólogos de la historia, hermano, han atestiguado que esos dones dejaron de existir, ya no hay más. Dijo Agustín de Hipona, como se lo pronuncié ahí anteriormente en el 354 después de Cristo, dijo Agustín de Hipona, dice, porque ¿quién espera en estos días que las personas sobre quienes se imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo deban inmediatamente empezar a hablar en lenguas? Dando a entender que ya no existía tal cosa. ¿Se recuerda en el libro de los Hechos, hermanos, cuando Pablo fue a una cierta región y dice la Biblia que orando por los que habían creído en Cristo les impuso las manos y recibieron al Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas? ¿Se recuerda? En el 350 y tantos después de Cristo, Agustín de Hipona, que le vuelvo a repetir, no era cualquier persona, era uno de los más grandes teólogos después del apóstol Pablo. Él dijo, eso dejó de existir, ya no sucedía más. Eso ya no está más entre nosotros. Punto número 6, continúa adelante. Los milagros, a ver, léalo, vamos a leerlo todos juntos, hermano. Los milagros siguen sucediendo, pero no solo por hombres específicos. Pregunto, hermanos, y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí creen en milagros? Yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Claro que sí. Pero como ya te dije, si usted viene y dice, pastor, mira, tengo un dolor de cabeza insoportable, yo necesito un milagro. No, tú lo que necesitas son 3 Tylenols. Y que oremos por ti, amén, hermanos. Señor, quítale lo quejón y que te glorifique en medio de su dolor. Pastor, yo necesito un milagro porque viera, me duele aquí, me duele acá, me duele allí, me duele acá. Señor, ábrele los ojos a estos ciegos espirituales que confíen en tu poder, en tu gracia. ¿Sí, hermano? Mire. Tengo otros 3 mensajes, espero que usted los pueda oír porque tengo mucho que decir, ¿verdad? Pero la pregunta es,
¿por qué entre nosotros no hay tantos enfermos? Yo les he dicho, ya les dije, ya se los he dicho y se lo voy a decir 121 veces más, una vez más, para que se lo ponga aquí. Yo jamás he velado a ninguno de los miembros de la iglesia. Nadie en la iglesia se ha muerto, hermanos. Y eso que ahí hay aplicaciones para que usted las llene si quiere ser uno de los primeros. Aquí nadie se ha muerto. Jamás he velado un hermano. Lógicamente, he hecho servicios fúnebres para otras personas, de otras iglesias, pero aquí no. No tengo apuro, amén, hermanos. No tengo apuro de velar a nadie de la iglesia. Pero ¿por qué entre nosotros no hay tantos enfermos? En primer lugar, yo sé que sí hay gente enferma, pero les he tratado de enseñarse que no estén de quejones, que glorifiquen a Dios en medio de su dolor. Porque tú no has sufrido nada de lo que los apóstoles de Dios y la gente de Dios ha sufrido, hermanos. A ninguno de ustedes lo han encarcelado por ser cristiano. ¿Verdad que no? Ninguno de ustedes ha estado a punto de morir por ser cristiano. Así es que dejemos de cosas y que me duele aquí, que me duele allá, porque eso... Pero hay lugares donde todo el mundo está enfermo. Otra pregunta, ¿por qué entre nosotros no hay endemoniados? ¿Se ha preguntado eso? ¿Alguna vez usted me ha visto orar por un endemoniado entre nosotros? Mas sin en cambio en esos lugares hay un endemoniado cada día de servicio, o cada día de testimonio, o cada día de oración. Endemoniados. Y a veces el endemoniado es el músico, es el copastor, es la hermana que está allí. Oye, pero si se veía bien normalito, normalita, no, de repente se le manifestó. No. Todo es el mismo envolvimiento del emocionalismo y de las mismas creencias supersticiosas, hermanos. Todo es el mismo movimiento. En otras palabras, yo no les alimento su superstición, aunque he notado que algunos de ustedes todavía lo son. He mirado que algunos de ustedes todavía son supersticiosos, pero no se los alimento. Ponga su fe en Cristo Jesús. Confía en el Señor, amén, hermano. Y si es su tiempo de irse, lo despediremos con alegría, como el Señor lo está recibiendo en el cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nos alegraremos porque se va con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y también usted, si yo me voy antes, alégrese, amén, hermanos. No se pongan a llorar, alégrense. Dele gracias al Señor. Hemos corrido la carrera, hemos peleado la batalla. Ahí estamos en Cristo Jesús, amén, hermanos. Pero hay gente, ay, me duele aquí. ¿Dónde está la noche de sanidades y milagros y prodigios? ¿Dónde va a ser la próxima campaña de sanidad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los conozco, hermanos. Bueno, no ustedes, yo sé que ustedes no andan detrás de eso. Espero haber cumplido mi labor como pastor y maestro de enseñarles que no está allí. Dijo el Señor, si tienes alguna necesidad. Bueno, déjenme calmarme 3 segundos para no estar. Déjenme calmarme. Pero si tienes alguna necesidad, dijo el Señor, ve a tu recámara secreta y habla con tu Padre que está en lo secreto. Amén, hermanos. Se los dije calmadito. ¿Cuándo dicen amén? Tranquilito, se los dije. ¿Verdad? Voy a tratar de tener un poquito más de dominio propio. A veces me dicen, pastor, ¿por qué se enoja? No me enojo, nada más que así soy. Pero trato de que en mi carácter calmarme. Métase a su cuarto ahí en secreto. Señor, estoy enfermo, tú sabes mi dolor, sáname por favor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Usted cree que yo no me enfermo? ¿A quién le llamo? ¿A quién le llamo para que vengan a orar por mí? Aunque dice la Biblia que si está alguno enfermo, llame a los ancianos, ¿verdad, hermanos? Pero yo no le llamo a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque he aprendido a ir con mi padre. Padre, estoy enfermo, sabes que estoy enfermo. Me duele esto, me duele acá, pero Señor, solamente tú sabes. Y mira, aquí me ve cada domingo, ¿sí o no, hermanos? Aquí estoy. Porque el Señor es bueno. Creo en milagros. Yo creo en milagros. Claro que sí. Claro que creo en milagros. Claro que creo en milagros. La lengua, como fueron lenguaje hoy en día, hermanos, los misioneros no tuvieran necesidad de aprender lenguaje, su idioma, para transmitir el mensaje del Evangelio. Pero Dios sabía que eso se convertiría en algo común. Las sanidades, continúa adelante, las sanidades.
Un poquito más acerca de la sanidad. El apóstol Pablo, quien resucitó a Eutico en el capítulo 20 de Hechos, ¿se recuerda cuando Pablo, el apóstol, estaba predicando? Hermano, dice en la Biblia que se alargó mucho. ¿Se recuerdan? Y que estaba Eutico ahí en la ventana y cabeceaba así como algunos de ustedes comprenderán. Y empezaba a ver a tres apóstoles Pablos. Y del tercer piso, y dice la Biblia que se mató. Porque el apóstol Pablo corrió. Dice la Biblia que se echó encima de él. ¿Y qué pasó? Resucitó, hermanos. Si Dios dice que Eutico se mató, significa que sí se mató. Y Pablo lo resucitó. Estoy hablando del capítulo 20 de Hechos, verso 9 al 12. Escúcheme. El mismo poder que obró a través de Pablo para resucitar a Eutico, no sanó a Epafrodito, como dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 25. No lo sanó. Ponlo por favor. Filipenses 2, 25. Fíjese lo que dice 25 al 27. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros y gravemente se angustió porque habían oído que había, ¿qué, hermanos? Enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La pregunta es, ¿qué acaso no el poder que había resucitado a Eutico, por qué no sanó a Epafrodito, hermanos? Quisiera que me respondieran los continuistas, que no están aquí, pero quisiera que me contestaran. Mañana que suba esto a Facebook me van a contestar, porque son muy valientes a través de las redes sociales. No, es que usted no sabe que el poder de Dios está entre nosotros. Yo también creo en el poder de Dios, pero les hago una pregunta directa. El poder que Dios usó para resucitar a Eutico a través de Pablo, ¿por qué no sanó a Epafrodito? ¿Por qué no? Adelante. ¿Por qué no sanó a Trófimo? Vamos a 2 Timoteo capítulo 4, verso 20. Dice: Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejé? No escucharlos, hermanos. ¿Cómo lo dejé? ¿Por qué no oró por él? ¿Por qué no oró por él? ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué no dijo, Urracanda Saya Maya, yo declaro que en este momento eres sano por el poder de Cristo y a su nombre? ¿Por qué no usó esa frase Pablo el apóstol? Porque todo esto es show para las cabras, es show para la gente. Pablo dije a mi hermano Trófimo, lo dejé enfermo. ¿Dónde está el poder de Dios? Y dijo mi esposo ahorita, Dios es soberano. Amén, hermanos. ¿Necesitas un milagro? Yo creo que con lo que estoy diciendo ya te quitó hasta el dolor de panza y de cabeza, ¿verdad, hermano? No, pastor, ya no. Gracias a Dios ya me sané. Hermanos, pero vamos adelante. ¿Por qué no sanó a Timoteo? 1 Timoteo, capítulo 5, verso 23. 1 Timoteo 5, 23 le dice Pablo a Timoteo, ya no bebas agua. Ahora, ¿qué estoy tomando ahorita, hermanos? ¿Sabe por qué tomo agua? Porque esta agua es potable. ¿Me va siguiendo? Esta agua es bebible, es potable, está 100% purificada, al menos en lo que creemos. Y Pablo le dice a Timoteo, ya no tomas agua, porque en aquel tiempo no había agua potable. El agua no era saludable en todo aspecto. Ya no bebas agua, sino toma un poco o usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes, ¿qué? Vuelvo a preguntar, ¿por qué Pablo no sanó a Timoteo? ¿Por qué no lo sanó si Pablo operaba bajo el poder del Altísimo? ¿Por qué no? Vamos a ver uno más. Ni aún a sí mismo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12, verso 7. Mire lo que dice. 2 de Corintios 12, 7. Dice, leyendo el apóstol Pablo de sí mismo.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, o sea, una enfermedad, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. El 8 dice, respecto a lo cual 3 veces, ¿qué, hermanos? He rogado al Señor que me lo quite de encima de mí. El 9, y me ha dicho el Señor, bástate, es suficiente mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, cuando tú estás enfermo y glorificas a Dios en medio de tu enfermedad, el poder de Dios se está manifestando en ti. Cuando tú estás enfermo y te la pasas quéjete y quéjete y quéjete y quéjete y quéjete y quéjete y quéjete al grado tal que hasta a nosotros se nos pegó lo quejón, y te estás queje y queje y queje, eso no glorifica a Dios. Porque los incrédulos miran y dicen, mira, ¿dónde está la fe de estos? ¿Dónde está la confianza de estas personas? ¿Dónde está? Aprende. Dice Pablo, me fue enviado un aguijón de Satanás, el cual he pedido al Señor, ¿cuántas veces? 3, Señor, te lo pido. Y el Señor en silencio. Segunda vez, Señor, te pido y te ruego y te imploro, quítame este aguijón. Y no le contestó el Señor. La tercera vez, Señor, te pido, te lo vuelvo a pedir, quítame esta enfermedad de mi cuerpo. Algunos dicen que era una enfermedad de los ojos, algunas eran personas que pensaban que eran reumas, su cuerpo, porque las reumas son muy dolorosas, usted sabe, en un estado ya deteriorante, son muy dolorosas. Y Pablo sufría de una enfermedad y le dijo al Señor, no, Pablo, no lo voy a quitar de ti. Bástate. Hay otra versión que dice, es suficiente que me conoces. Mi gracia es suficiente. Y entonces Pablo al entender eso, digo, por tanto, de muy mala gana. Ya cerraron sus Biblias, ¿verdad? Ya la guardaron en sus mochilas, en sus bolsas. ¿Qué dice ahí? De buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, para que Cristo sea glorificado. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y no voy a ir a buscar a ningún milagrero, a ningún lugar. Señor, te glorificaré en medio de mi dolor. Te daré la gloria en medio de mi dolor. Señor, reconozco que tú eres soberano, eres glorioso en medio de mi dolor. Amén, hermanos. ¿Eso evita que oremos los unos por los otros? Claro que no. Claro que no. Aquí tengo aceite. Este aceite no lo traje del Jordán, ni es milagroso, ni he orado por él 7 semanas, nada. Es aceite común y corriente de olivo. Alguien por ahí las pisó, las exprimió, echó aceite y aquí está. Amén, hermanos. Nada, esto no tiene magia, no es nada, es aceite nada más. ¿Está alguno enfermo de ustedes? Venga aquí, oramos por usted en nombre del Señor, ungiéndolo con aceite. Y el Señor, si el Señor quiere, te sanará. Si el Señor quiere, te sanará. Si no, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Amén, hermanos. Yo creo en milagros, no en milagreros. Yo no creo en milagreros, creo en milagros, en el poder de Dios. La causa del fracaso, entre comillas, de Pablo en sanar, son 2. Fracaso puse entre comillas, en realidad no es ningún fracaso, pero para que usted lo entienda. El don nunca tuvo como propósito sanar a todo cristiano, sino el autentificar el apostolado en primer lugar. Y en segundo lugar, la autoridad de los apóstoles ya había sido probada suficientemente, no habiendo ya más necesidad de milagros posteriores. ¿Por qué era importante que los apóstoles estuviera certificado que ellos provenían de Cristo, hermano? ¿Por qué estoy tratando de encasillar esa importancia de que los apóstoles eran realmente de parte de Dios? ¿Sabe por qué? Porque la pregunta es, ¿quién escribió la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, en su gran mayoría? ¿Quién la escribió? Los apóstoles. Los apóstoles. Entonces, teníamos nosotros que creer que los apóstoles venían de Dios,
Porque es así como nosotros recibimos este Nuevo Testamento como inspirado de Dios, ¿sí o no? Dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Entonces los apóstoles profetizaron la palabra de Dios, se escribió y aquí la tenemos. Y ya no necesitamos ninguna autentificación de Pablo, de Pedro, de Juan, nada. Todos ellos eran hombres de Dios, lo creemos y lo confirmamos porque su palabra o la palabra que fue escrita es infalible, infalible, inmarcesible, inmarchitable, imperecedera. Termino y volvamos a leer, hermano, el principio. 1 Corintios 13, 8 y 10. 1 Corintios 13, 8 y 10 dice: el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dice el 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Quiero terminar explicando rápidamente qué se refiere a lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto, hermanos? Algunos dicen, me dice un arminiano de acá del norte, me dice, lo perfecto se refiere a Cristo, pastor. Me dice, lo perfecto se refiere a Cristo. Cuando venga Cristo, cuando venga el Señor que es perfecto, entonces todo se acabará. Entonces, como el Señor aún no regresa, todo esto de los dones y las lenguas y la ciencia y la profecía tiene que continuar porque lo perfecto aún no ha venido. Pero si usted nota ahí, perfecto está en minúscula. Cuando se refiere a Cristo como el perfecto, el deseado de todas las naciones, el Hijo de Dios, se refiere el Salvador, siempre se escribe en mayúscula porque no se está refiriendo a una persona. Lo perfecto no se está refiriendo a una persona, sino se está refiriendo a un objeto. ¿Sabe cuál es lo perfecto? Esto es lo perfecto. Pablo está diciendo, mas cuando esto perfecto se complete, entonces todo lo demás cesará. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Entonces hay una pregunta que yo a veces me he hecho. Entonces, ¿qué están haciendo todas estas personas con sus lenguas y profecías? ¿Qué están haciendo? ¿De dónde lo sacan? ¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que se está refiriendo? Lo perfecto se refiere, hermano, a su palabra, a la perfecta palabra de Dios. Cuando ella se complete. Pablo sabía que esto tenía que ser encasillado dentro de un libro, porque eso ha sucedido, se lo he explicado desde el inicio del principio. ¿Qué hizo Dios con Moisés? No le dijo, pues ahí lo que te acuerdes, ahí tú se lo repites. ¿Le dijo eso? ¿Qué hizo Dios con Moisés? ¿No escribió en tablas de piedra, no escribió la ley? Porque sabía que el pueblo necesitaba una ley escrita. Escúcheme, el Nuevo Testamento también fue escrito. Dios no podía dejar a los apóstoles que dijeran a los apóstoles una repetición oral. Mira, te voy a contar lo que pasó con Jesucristo y ahí tú se lo platicas a alguien más. Porque solo un día como lo expliqué, imagínense que eso hubiera sido así, hermano. Nosotros hoy en día tuviéramos un relato y una escritura fidedigna de lo que sucedió hace 2018 años. Claro que no. Imagínense, hermano. Si yo aquí predicando, yo estoy seguro que si salga usted afuera, allá, dentro de 10 minutos, que ya los vio con ansia de irse, pero no me engañan, siempre sale la lista, no, que mira, que así es que lo que vamos a gastar allá afuera, mejor lo gastamos aquí adentro, amén. Permítame 3 minutos más, escúcheme. Saliendo aquí, te preguntan, oye, ¿de qué se trató? No, pues el pastor, él dice que él no cree en milagros, pero yo sí creo en milagros. Se te descompuso el teléfono de aquí a allí. Ahora imagínate después de 2000 años. No podía ser posible. Pablo el apóstol sabía que la escritura y la profecía dada por ellos tenía que ser escrita. Esto es lo perfecto que dice la Biblia, o que dijo el apóstol Pablo. Tiene usted en sus manos la escritura perfecta, por lo cual sus lenguas, si es que habla, si es que las ha hablado, es obsoleto, no se necesitan. No se necesitan porque les estoy hablando en español. ¿Entienden? ¿Entienden español? ¿Tienen español claritamente? Les estoy profetizando, les estoy predicando en su lenguaje nativo. ¿Sí? Allá del otro lado, en el otro santuario, les están predicando en inglés, ¿amén? Les están predicando en inglés, para los que no entienden español, allá está en inglés. Y si va a ver para dónde, si usted va para este lado, hay una iglesia coreana y les están predicando en coreano.
Si va para el otro lado, hay una iglesia de alemanes, les está predicando en alemán. No se preocupe. ¿Qué hacen los de español allá cuando no entienden inglés? Imagínense que todos los americanos allá, todos aquellos, los de habla inglés estuvieran aquí, ustedes de español allá. ¿Será lógico? Por eso Dios en su diversidad ha levantado ministros y hombres que hablan todos los lenguajes de la tierra para que el mensaje de la palabra de Dios, que es lo perfecto, sea predicado a todas las naciones. Eso es el cesacionismo. Los lenguajes y los milagros extraordinarios cesaron. Dios hace milagros, se lo voy a explicar durante las próximas semanas. Claro que los hace, y los hace soberanamente cuando Él quiere. Pero ya te enseñé, si no te ha sanado el Señor, aún así en medio de tus debilidades, glóriate en el Señor. Glorifica a tu Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Incline su rostro ahí donde está, iglesia.